Comenzando el día con Dios. Comenzando el día Con Dios. Iniciamos. Es increíble, difícil de creer que estando al lado de Dios se hundió. ¿Qué le hace pensar usted que por el hecho de que usted le sirva a Dios no se va a hundir? Seamos honestos y realistas. ¿Cuántos cristianos aquí por las redes se sienten atados, creyendo o adorando a un Dios que libera? ¿Cuántas personas hoy están enfermos cuando dice que por sus llagas fuimos nosotros curados? Escúchenme. ¿Cuántas personas depresivos, angustiados, vacío por dentro, cuando la Biblia dice en los Salmos que en su presencia hay plenitud de gozo? La pregunta es: ¿por qué estamos atados sirviéndole a un Dios que libera? ¿Por qué tenemos que estar enfermos cuando Él por sus llagas nos trajo sanidad? ¿Por qué hay que vivir en la miseria cuando tenemos el dueño de la plata y del oro? Escúchenme, pónganme atención. Aún no se emocione. ¿Por qué? ¿Por qué siente mortandad en tu casa cuando tu casa y tú deberían de servirle a Dios? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué Pedro se hunde a 3 pies del ser más poderoso de todo el universo? ¿Por qué? Es la misma pregunta que nos hacemos referente a algunos de ustedes. ¿Por qué no crecen espiritualmente? ¿Por qué no caminan en aquello que anhelan de Dios caminar? ¿Por qué? Ese es realmente el punto de este mensaje. Si servimos al Dios que todo lo puede, porque hay cosas que nos limitan en nuestras vidas. Para mí que es increíble poder leer que Pedro se hundiera primero con la palabra de Dios sobre él. Ven. Ya le expliqué el poder de su palabra. Segundo, cerca de su presencia. Aún así se hundió. Entonces eso debe de llevarte a pensar que tú puedes vivir la vida no deseada teniendo un Dios que quiere que tú vivas una vida buena. La pregunta es que Pedro se hunde y las razones son muchas. ¿Por qué se hundió Pedro? No estaba en pecado, no estaba en adulterio, no estaba en fornicación. No había hecho ningún tipo de pecado y aún así se hunde. Estaba en santidad por lo menos. Sabía que Dios era poderoso, pero aún así se hundió. ¿Cuánta gente sabe que Dios es poderoso, pero siguen con un dolor en la espalda? Saben que Dios es poderoso, pero siguen con una atadura. Pedro conocía el poder de Dios, pero por alguna forma se desconectó de él. ¿Por qué se hundió Pedro? Y hay 2 puntos señalar. Primero, porque le faltó la fe. La pregunta es: ¿por qué le faltó la fe? Diga conmigo: le faltó la fe. Y segundo, tuvo miedo. Nadie podrá avanzar en la vida si deja que el miedo se empodere de su interior. Mi carne puede estar temblando por fuera, pero mi espíritu está confiado como un león. Sigo paro. Le faltó fe. ¿Por qué le faltó la fe? ¿Por qué le faltó la fe? La falta de fe lo desconectó del poder de Dios. Pero ¿por qué le faltó la fe? Porque a muchos de nosotros nos hace falta fe para creer en el bienestar de nuestra casa, de nuestros hijos,
para creer en los papeles. ¿Por qué nos falta la fe? Cuando todo nuestro ser sabe que Dios es poderoso, pero aún así nos falta fe. Estamos hablando de Pedro, el que con sus ojos vio la pesca milagrosa. Estamos hablando de Pedro, que vio con sus ojos resucitar a Lázaro de 3, 4 días de muerto. Estamos hablando de Pedro, que vio con sus ojos un leproso en 2 minutos ser limpio. Estamos hablando de alguien que tenía experiencia con lo sobrenatural y que sabía que Dios es poderoso. Y aún con toda la experiencia del pasado, del poder de Dios, conociendo que era Jesús el que estaba ahí, sabiendo que Dios es poderoso, aún así le faltó la fe. ¿Qué nos queda a nosotros que nunca caminamos con Él en la carne, que no vimos pesca milagrosa? 20 o 10 minutos, no, 2 horas atrás, Él vio 3 panes y 2 peces multiplicarse, alimentar 20,000 personas. Él tenía experiencia y sabía que Dios todo lo puede. Sin embargo, le faltó la fe. Lo que posiblemente estemos viviendo nosotros, conocemos el poder de Dios, sabemos que Él todo lo puede hacer, pero nos falta fe. Nos falta la fe que nos conecte a ese poder de Dios y a ese fluir del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿por qué le faltó la fe? ¿Y por qué a ti te falta la fe? Porque hay cosas que tú la crees hoy y mañana no la crees. Y tú te preguntas que yo soy un evangélico malo. No, eres bueno. Es que ¿qué es lo que pasa, Señor, conmigo? Es que tú no me amas. Él te ama. ¿Por qué te falta la fe para creer por tu casa? ¿Por qué te falta la fe para pagar tus deudas? ¿Por qué te falta la fe para tener un matrimonio como manda Dios? ¿Por qué te falta la fe para hacer lo que tienes que hacer? Y tú me dirás: no, que me falta fe. No, hay un trabajo silencioso que se está haciendo contra ti para que te falte la fe. Se llama el desenfoque. Todo el problema de Pedro comenzó cuando dejó de mirar a Jesús para mirar la tormenta. Y ya termino por si acaso. El desenfoque. Se desenfocó de Dios para enfocarse de la tormenta. Y el desenfoque le hizo perder la fe. Suena simple, pero si Dios lo habló, algo maravilloso hay detrás de esto. Y le quiero hablar en los próximos 5 minutos de la importancia de mantener los ojos en Dios. Si te desenfoca de su palabra, de Dios, terminará hundiéndote, aun cuando fuiste llamado a caminar sobre el agua. ¿Sigo o paro? Se desconectó del poder que lo mantenía sobre las aguas. La desconexión será la causante que dejemos de caminar en el fluir del Espíritu Santo. Hoy en día hay miles de hombres y mujeres de Dios que ya no fluyen en el Espíritu, todo porque se desconectaron del poder de Dios. ¿Y por qué se desconectó Pedro? Porque quitó la mirada de Jesús para ponerla ¿dónde? En la tormenta. Y una de las estrategias de Satanás al causar tormenta contra ti es hacer que tú mires la tormenta en vez de mirar a Jesús. Satanás va a trabajar para que mire la tormenta en vez de mirar al que calma la tormenta. Y yo te digo hoy: no te desenfoques. No permita que lo que vea, lo que oiga, lo que sienta te desenfoque de Dios, del llamado y de la meta que Él ha trazado para tu vida. La distracción te va a atrasar y te va a desconectar del poder de Dios.
pero hoy Dios te trajo para reenfocarte una vez más en aquello que Él quiere que te enfoque. Alguien diga aleluya. Agradecemos a Dios por esta palabra y a ti por escucharla. Acompáñanos mañana, porque comenzando el día con Dios es lo mejor. Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Ayúdanos dando like y compartiendo. Además, invitamos a dejar tu comentario o petición de oración.